3 cuerpos en el piso, boca abajo, quietos, sangre seca en el cemento. El garaje olía a gasolina, a humo viejo, a metal quemado. Roberto estaba de pie junto al taxi. Nissan Versa blanco, foco delantero roto, puerta abollada, parabrisas con grieta. En sus manos tenía una botella de vidrio, trapo amarrado en el pico, olor a gasolina. No temblaba, no lloraba, solo preparaba. Sabía que iban a volver. Los 3 cuerpos eran del CJNG, playeras negras, tatuajes en brazos, pistolas todavía en las cinturas. Uno estaba junto al taxi, otro cerca de la pared del fondo, el tercero junto a la puerta del garaje. Roberto no los miraba, solo seguía preparando. Bidones de gasolina alineados, 4 llenos, trapos cortados, botellas vacías de cerveza, encendedor en el bolsillo. Afuera se escuchaban sirenas lejanas, tráfico, música de una casa vecina, pero adentro del garaje solo había silencio. Roberto agarró otro bidón, lo volcó. La gasolina se derramó por el piso, formó charco, se extendió hacia los cuerpos, luego agarró otro trapo, lo metió en otra botella, la llenó de gasolina. Sus manos no temblaban porque ya no tenía nada que perder. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en comentarios, tu ciudad y tu nombre. En la mañana del jueves 14 de marzo de 2019, a las 03:47, el pequeño cuarto de enfermería de la prisión de Islas Marías se llenó de olor a sangre fresca, un olor metálico, penetrante. El doctor Aurelio Mendoza estaba sentado en su escritorio de metal oxidado, leyendo un libro de anatomía que había leído más de 200 veces en los últimos 8 años, cuando la puerta se abrió con una fuerza brutal, y 4 hombres entraron arrastrando a un quinto que dejaba un rastro de sangre en el piso de cemento frío. Bajo una luz tenue, el doctor Aurelio levantó la mirada por encima de sus lentes de lectura, lentes redondos de armazón de alambre que le daban aspecto de abuelo bondadoso. Tenía 68 años, cabello completamente blanco peinado hacia atrás, piel arrugada por décadas de sol y estrés, manos que parecían demasiado delicadas para su edad. Líneas profundas marcaban su rostro como un mapa. Manos de cirujano, aunque oficialmente nunca había sido cirujano. Hijo, ¿qué pasó aquí? Su voz era calmada, casi paternal, como si le preguntara a un niño por qué llegó tarde a cenar, contrastando con el cuarto lleno de olor a sangre. Los 4 hombres que cargaban al herido eran claramente sicarios. Tatuajes del CJNG en los antebrazos, miradas frías, cuerpos musculosos, letras desvanecidas trazadas con tinta negra. Pero no se parecían a los presos comunes de Islas Marías. Vestían ropa táctica negra manchada de sangre y tierra, botas militares, y de uno de ellos colgaba un rifle que debió haber traído de contrabando. Cada pisada contra el cemento producía un sonido pesado. El herido era diferente, más grande, más viejo, con una presencia que irradiaba autoridad, incluso mientras yacía cubierto de sangre. Se notaba por cómo los demás lo miraban de reojo. Tendría unos 38 años, complexión de toro, brazos gruesos como troncos, y ese rostro marcado que contaba historias de violencia. Una cicatriz larga corría desde su ceja izquierda hasta el mentón, como si alguien hubiera intentado abrirle la cara con un cuchillo, y casi lo hubiera logrado. Rosa y abultada, vieja pero profunda. Otra cicatriz más pequeña dividía su labio superior en 2. Sus ojos, aunque nublados por el dolor, tenían la frialdad de un depredador. Lo acostaron en la camilla de metal que el doctor Aurelio usaba para examinar presos enfermos, oxidada y manchada. La camilla empezó a crujir bajo el peso del hombre. «Jefe», dijo uno de los sicarios, un joven de no más de 22 años, con el número 701 tatuado en el cuello. Todavía había inexperiencia infantil en sus ojos. El comandante recibió un balazo en el hombro. «Necesitas arreglarlo». El doctor Aurelio se levantó lentamente, dejando el libro abierto en el escritorio. Páginas viejas, gastadas, amarillentas.
Caminó hacia la camilla con pasos medidos, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus chanclas de plástico producían un sonido suave contra el piso de cemento. Un sonido que no aliviaba la tensión en el cuarto. A ver, hijo, veamos qué tenemos aquí. Se inclinó sobre el herido y examinó la herida con ojo experto, sin que ninguna expresión cambiara en su rostro. La bala había entrado por la parte trasera del hombro izquierdo, justo debajo de la clavícula. No había salido. La sangre seguía brotando sin parar, oscura y constante, empapando la camisa táctica negra del hombre. El olor metálico se había extendido demasiado. El herido abrió los ojos levemente. Miró al doctor Aurelio con una mezcla de dolor y desprecio. ¿Tú eres el doctor? Su voz también sonaba herida. El doctor Aurelio sonrió con amabilidad. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron. Soy asistente de enfermería, hijo. La única persona en esta isla a las 4 de la mañana. ¿Cómo te llamas? El hombre no respondió la pregunta. Apretaba la mandíbula. Me dicen el demonio. Y vas a arreglarme. Vas a componerme, viejo. Su voz era suficientemente cortante. No era una petición. Era una orden. El doctor Aurelio asintió lentamente, sin mostrar miedo ni sorpresa. Ojos fijos, rostro de piedra, ninguna expresión. Había escuchado ese nombre antes, pero nunca lo había visto de tan cerca. En los pasillos de la prisión, en los susurros entre presos, en las noticias ocasionales del continente. El demonio, comandante de una de las células más violentas del CJNG en Jalisco. Un nombre que por sí solo abría puertas, pegaba espaldas a las paredes. Era responsable de la red que cobraba extorsión a cientos de comerciantes en Guadalajara y sus alrededores. Cada semana, sin piedad, con regularidad. Según los rumores, un hombre que ordenaba la muerte de familias enteras por deudas de menos de 5,000 pesos. Niños incluidos, sin reconocer ningún poder. Y ahora estaba acostado en su camilla, sangrando, respiración superficial, piel pálida, la leyenda cediendo paso a la descomposición. El doctor Aurelio examinó la herida más de cerca, palpando los bordes con sus dedos delgados, las yemas tibias y cubiertas de sangre. El demonio gruñó de dolor, pero no se movió. No podía hacer más que apretar la mandíbula y rechinar los dientes. La bala está adentro, dijo el doctor Aurelio, cerca del hueso, tal vez tocando la arteria subclavia. Cualquier movimiento en falso haría que brotara la sangre. Si no se saca, la infección te matará en 3 o 4 días. Fiebre, veneno, descomposición lenta. Pero si la saco mal, podrías morir desangrado en minutos, derritiéndote frente a mis ojos. El demonio lo miró fijamente. Ojos oscuros, amenazantes. Entonces no la saques mal. El doctor Aurelio se quitó los lentes y los limpió con el borde de su bata blanca, manchada por años de uso. Movimientos circulares lentos, como perdido en sus pensamientos. En el bolsillo de la bata estaba bordado su nombre con hilo azul desvanecido, antes más visible, Dr. A. Mendoza. Un título que técnicamente no le pertenecía, pero que los presos y guardias le habían dado por respeto a sus habilidades, porque él era el verdadero doctor de esta isla. Hijo, esta herida requiere un hospital de verdad, equipo completo, una cirugía moderna, quirófano, anestesia, equipo estéril. Necesito esas cosas. Aquí solo tengo alcohol, gasas y unas pinzas que uso para sacar astillas. Eso es todo. No es lo mismo. El demonio levantó su mano derecha y uno de sus sicarios le pasó una pistola cromada. Fue rápido, un movimiento habitual. Una 9 mm que brillaba bajo la luz amarillenta del foco del techo. Metal frío, superficie aceitosa y amenazante. El demonio la apuntó directamente a la frente del doctor Aurelio. Había 10 centímetros entre el cañón y él. No voy a ir a ningún hospital. La policía me espera en el continente. Hay policías en cada esquina, en cada puerto.
Me trajeron aquí escondido en un barco de suministros porque este es el único lugar donde no me buscan. Nadie más que mis hombres sabe esto. Su voz era ronca y tensa por el dolor. Cada palabra salía con esfuerzo. Por eso tienes que sacarme esa bala aquí, viejo. Ahora mismo. O te mato y busco a otro, pasando por encima de tu cadáver sin pensarlo. El doctor Aurelio miró el cañón del rifle a 10 centímetros de su frente. Ojos suficientemente calmados, ningún rastro de miedo. No parpadeó, no tembló. Solo suspiró suavemente, como un abuelo decepcionado por el comportamiento de un nieto malcriado. Con una paciencia cultivada por los años. Hijo, si me matas, tu sangrado en esta camilla terminará por completo. Y dudo que alguno de tus hombres sepa la diferencia entre una arteria y una vena. Bajó la mirada hacia el arma, luego la dirigió a los ojos del demonio. Directo, como desafiándolo. Además, antes he visto armas apuntadas a mi cara, tantas que todas tuvieron que bajar. Muchas veces. Ya no me impresionan. La muerte me visita seguido. Hubo un silencio tenso. Hasta las respiraciones se volvieron audibles. Los 4 sicarios intercambiaron miradas tensas. Sus manos se deslizaron hacia las empuñaduras de sus armas. Nadie le hablaba así a el demonio. Nadie. Pero en lugar de disparar, el demonio sonrió. Una reacción inesperada, extraña. Una sonrisa torcida que estiraba la cicatriz de su labio. Mitad admiración, mitad amenaza. «Tienes huevos, viejo. Eso me gusta. Me caes bien». Bajó el arma, lentamente, sin quitar los ojos del doctor. «Ahora saca esa bala. Ponte a trabajar». El doctor Aurelio asintió. «Está bien, pero tengo condiciones». Su voz era calmada y firme. ¿Condiciones? El demonio casi se rió, pero el dolor se lo impidió. Su rostro se contrajo y el dolor no se lo permitió. «Estás negociando conmigo. Estoy asegurando que ambos sobrevivamos esta noche, hijo. No tenemos otra opción». El doctor Aurelio caminó hacia el gabinete de metal en la esquina de la enfermería. Con pasos pesados, sin prisa, lo abrió y empezó a sacar materiales. Gasas, alcohol, un bisturí oxidado, pinzas quirúrgicas que había conseguido sobornando a un guardia años atrás, hilo de sutura, aguja curva. Todo viejo. Todo insuficiente, pero era todo lo que tenía. Primero, necesito luz. Ese foco no es suficiente para una cirugía. Las sombras lo ocultan todo. No puedo ver nada. Uno de tus hombres sostendrá una linterna sobre la herida durante todo el procedimiento. Está bien, dijo el demonio. Segundo, necesitas quedarte completamente inmóvil. No tengo anestesia real, ninguna droga, ninguna relajación. Solo tengo alcohol para desinfectar y un trapo para que muerdas. Un método primitivo, pero te aseguro que funciona. Si te mueves mientras estoy adentro, podría cortar algo que no debería. Y entonces ni Dios te salva. Aguanto el dolor. He aguantado cosas peores. Tercero, el doctor Aurelio se volteó y miró directamente a los ojos del demonio. Tus hombres tienen que salir. Todos, ahora mismo. No quiero 4 armas tensas apuntándome mientras trabajo. En un momento de pánico equivocado podrían pasar cosas malas. El demonio lo consideró un momento. Lo evaluó con la mirada. Luego asintió a sus hombres. Afuera. Esperen en el pasillo hasta que termine la cirugía. Los 4 sicarios obedecieron sin cuestionar. En silencio. Salieron de la enfermería y cerraron la puerta detrás de ellos. Un golpe metálico y después un largo silencio. El doctor Aurelio se acercó a la camilla con sus instrumentos en una bandeja de metal. Con pasos decididos. Miró a el demonio acostado ahí, sangrando, indefenso, completamente a su merced. Este hombre ahora era solo un paciente. Una voz en su cabeza susurró. Este hombre destruyó familias, quemó negocios, ordenó muertes y muchas cosas más. Si muere en esta camilla, el mundo será un lugar mejor. Eso es lo justo, es simple. El doctor Aurelio conocía esa voz. La había escuchado muchas veces en su vida anterior.
y cada vez había perdido algo de sí mismo, pero hace años había decidido dejar de obedecerla. Esa voz ya no podía darle órdenes. «Esto va a doler, hijo», dijo mientras empapaba una gasa con alcohol. Su voz calmada, casi como pidiendo disculpas. «Lo sé», respondió el demonio. «Hazlo». El doctor Aurelio empezó a trabajar. El mundo se encogió hasta quedar solo la herida. La cirugía duró 3 horas y 47 minutos. El doctor Aurelio trabajó en absoluto silencio, con una concentración que parecía sobrenatural para un hombre de 68 años. Como si ni siquiera respirara, sus manos no temblaban. Esas manos, arrugadas y de apariencia delicada, de aspecto elegante, que contrastaban con la imagen de un abuelo inofensivo, se movían con precisión milimétrica. Una máquina perfecta, literalmente. No temblaban, no dudaban. Cada corte, cada movimiento de las pinzas, cada punto de sutura se ejecutaba con la eficiencia de alguien que había hecho esto miles de veces antes. Los errores no eran un lujo. La enfermería de Islas Marías no era un quirófano. Era un cuarto de 4 por 5 metros con paredes de cemento frío, pintadas de un verde pálido que se descascaraba en las esquinas. Piso manchado por décadas de sangre y desinfectante. Equipo que en cualquier hospital del continente se habría considerado obsoleto hace 30 años. Pero esa noche tenía que ser un quirófano. El único foco del techo emitía una luz amarillenta e insuficiente. Las sombras estaban por todas partes. El joven sicario con el tatuaje del 701 había sido llamado de vuelta para sostener una linterna sobre la herida mientras el doctor Aurelio operaba. Él era el encargado de que su mano no temblara. El demonio mordía un trapo enrollado empapado de alcohol. Sus dientes se hundían en la tela. El sudor corría por su frente, sus sienes, goteaba sobre la camilla de metal. Un ritmo de goteo, cada minuto. Sus músculos estaban tensos, como cables de acero, cada fibra de su cuerpo luchando contra el instinto de moverse, gritar, arrancar las manos del viejo que hurgaba en su carne. Pero se quedó inmóvil como una estatua. El dolor era indescriptible, un dolor cegador. Peor que todo lo que había experimentado en sus 38 años de vida violenta. Y eso significaba mucho. Peor que las puñaladas que dejaron cicatrices en su rostro. Peor que cuando los zetas lo torturaron durante 6 horas antes de que sus hombres lo rescataran. Pensaba que había olvidado esa noche. Esto era diferente. Este era un dolor quirúrgico, preciso, metódico. Una precisión despiadada aquí. Y el viejo seguía trabajando como si estuviera reparando un reloj. No tenía opción. «Ahí está», murmuró el doctor Aurelio para sí mismo. «Lo veo». La bala se había alojado a 4 centímetros de profundidad, incrustada en el tejido del músculo deltoides, rozando peligrosamente la arteria subclavia. Un movimiento en falso bastaría. O un pulso mal tomado, un milímetro más a la derecha, y el demonio habría muerto desangrado antes de llegar a la isla. Suerte. O destino. El doctor Aurelio no creía en ninguno de los dos. Solo creía en la anatomía. Con las pinzas quirúrgicas esterilizadas con alcohol y fuego pero oxidadas, el doctor Aurelio atrapó el pedazo de metal. Las pinzas se adhirieron al metal frío. Lentamente lo sintió ceder, resistiéndose, aferrándose al tejido que había destruido al entrar. La bala parecía no querer salir. Tiró con fuerza constante, sin movimientos bruscos, milímetro a milímetro. Contuvo toda la respiración y el mundo se detuvo. El demonio gruñó a través del trapo. Un sonido animal. Sus manos se cerraron en puños tan apretados que sus uñas cortaron sus palmas, dejando medias lunas de sangre. Pero aún así, no se movió. «Ya casi termina, hijo. Aguanta. Ya casi». Un último tirón. La bala salió con un sonido húmedo, trayendo consigo fragmentos de tejido y un chorro de sangre que el doctor Aurelio controló con gasas que presionó inmediatamente contra la herida. Una explosión roja, luego presión. El sicario que sostenía la linterna palideció.
Su rostro se tornó verdoso, su respiración entrecortada. Por un momento pareció que iba a vomitar o desmayarse, pero la mirada del doctor Aurelio lo mantuvo en su lugar. Una orden silenciosa que nunca se rechaza. No te muevas, hijo. La luz tiene que quedarse donde está. 1 centímetro de movimiento puede arruinarlo todo. El joven asintió tragando saliva, sosteniendo la linterna con manos ahora temblorosas. Sus músculos estaban muy tensos. Reunió su voluntad. El doctor Aurelio dejó caer la bala en la bandeja de metal con un sonido suave. Parecía inocente. Era una bala de 7.62 milímetros del tipo usado en rifles AR-15. Munición de grado militar, hecha completamente para matar. Alguien había disparado a el demonio con intención de matarlo. Alguien con buen equipo y mala puntería. O demasiada mala suerte. Ahora viene la parte delicada, dijo el doctor Aurelio mientras preparaba el hilo de sutura. Tengo que cerrar capa por capa. Primero el músculo, luego el tejido subcutáneo, luego la piel. Si suturo mal, la herida podría verse bien por fuera, pero infectarse por dentro. El demonio escupió el trapo. Su voz salió ronca, rayada por el dolor. Solo hazlo, viejo. El doctor Aurelio asintió y empezó a suturar. El procedimiento duró otra hora. Punto por punto, capa por capa. El doctor Aurelio reconstruyó el hombro del demonio con paciencia infinita. Sus dedos trabajaban con memoria muscular, ejecutando movimientos perfeccionados durante décadas. La aguja curva entraba y salía del tejido con un ritmo constante, el hilo quirúrgico cerrando la herida como si estuviera cosiendo una prenda fina. Mientras trabajaba, el doctor Aurelio pensaba, era imposible no hacerlo. Su mente se deslizaba hacia lugares que prefería mantener cerrados, hacia recuerdos que había enterrado bajo años de rutina carcelaria y lecturas de anatomía. Había hecho esto antes, muchas veces, en casas de seguridad en Tamaulipas, en ranchos escondidos en las montañas, en sótanos que olían a sangre y miedo. Había sacado balas de hombres que después iban a matar. Había suturado heridas de sicarios que regresaban a las calles a destruir familias. Había mantenido vivos a monstruos porque ese era su trabajo, porque pagaban bien, porque no tenía otra opción. O al menos eso se decía en aquellos años. La verdad era más complicada. Siempre lo es. El doctor Aurelio terminó la última sutura a las 07:34 de la mañana. La luz del amanecer empezaba a filtrarse por la pequeña ventana con barrotes de la enfermería, pintando las paredes verdes con tonos dorados. Afuera se escuchaban los sonidos de la prisión despertando, guardias cambiando de turno, presos tosiendo en sus celdas, el motor de un generador funcionando en algún lugar lejano. «Listo», dijo el doctor Aurelio mientras limpiaba el exceso de sangre. Alrededor de la herida con una gasa húmeda. La bala salió. La herida está cerrada. Ahora necesitas descanso, antibióticos que no tenemos y mucha suerte. El demonio yacía en la camilla, empapado en sudor, pálido por la pérdida de sangre, pero vivo. Su respiración había vuelto a la normalidad. El dolor todavía estaba ahí, palpitando con cada latido de su corazón, pero ya no era insoportable. Solo era dolor. Y el demonio conocía el dolor de cerca. El sicario que sostenía la linterna finalmente había bajado el brazo. Su hombro temblaba por el esfuerzo de mantener la luz fija durante casi 4 horas. «Vete», dijo el demonio con voz débil. «Dile a los demás que estoy bien, que nadie entre hasta que yo lo diga». El joven asintió y salió rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. El doctor Aurelio y el demonio quedaron solos. El silencio se extendió entre ellos como una tercera presencia en el cuarto. El doctor Aurelio empezó a limpiar sus instrumentos, lavándolos con alcohol, secándolos con gasas limpias, guardándolos en sus lugares en el gabinete de metal. Sus movimientos eran lentos, metódicos, rituales perfeccionados por años de práctica. El demonio lo observaba. Sus ojos, todavía nublados por el cansancio y el dolor,
Seguían cada movimiento del viejo con una atención renovada. Había visto muchas cosas en su vida. Había estado en mesas de operaciones antes, tratado por doctores comprados por el cartel, enfermeras asustadas trabajando bajo amenaza, pero nunca había visto a alguien trabajar como este viejo. Esa calma, esa precisión, esas manos que no temblaron ni una vez en casi 4 horas de cirugía improvisada. Finalmente, el demonio habló. Viejo. El doctor Aurelio se volteó con una gasa manchada de sangre en la mano. ¿Sí? ¿Hijo? Tú no eres enfermero. No era una pregunta, era una afirmación. El doctor Aurelio lo miró un momento. Luego sonrió suavemente, esa sonrisa de abuelo que usaba con todos los presos, esa máscara de bondad que había perfeccionado en 8 años en esta isla. Soy lo que necesito ser, hijo. Aquí en Islas Marías, soy asistente de enfermería, el viejo que cura raspones y reparte aspirinas, el que escucha los problemas de los muchachos y les dice que todo va a estar bien. Hizo una pausa, tirando la última gasa en el contenedor de desechos médicos. Pero tienes razón, no siempre fui esto. El demonio intentó enderezarse, pero el dolor en el hombro lo detuvo. Gruñendo, volvió a caer en la camilla. ¿Quién eras antes? El doctor Aurelio se quitó los lentes y los limpió lentamente con el borde de su bata. Sus ojos, sin la barrera del cristal, parecían más viejos, más cansados, más llenos de historias que prefería no contar. Alguien que no me gusta recordar, hijo. Alguien que hizo cosas que no se pueden deshacer. Caminó hacia la ventana y miró afuera, al patio de la prisión que empezaba a llenarse de presos saliendo al sol de la mañana. Pero eso fue hace mucho tiempo. En otra vida. El demonio durmió 14 horas seguidas. Cuando abrió los ojos, la luz había cambiado. Ya no era el dorado del amanecer, era el naranja denso de la tarde. Las sombras en la enfermería se habían alargado, extendiéndose hacia las paredes verdes como dedos oscuros. El foco del techo había vuelto a encenderse, zumbando suavemente con esa electricidad intermitente que caracterizaba a Islas Marías. El doctor Aurelio estaba sentado en su escritorio, exactamente donde estaba cuando el demonio llegó la noche anterior. Leía el mismo libro de anatomía, pasando las páginas con dedos lentos y deliberados. Junto a su codo, descansaba una taza de café humeante. El olor del café se mezclaba con el olor persistente del alcohol médico y la sangre seca. El demonio intentó moverse. El dolor en el hombro lo golpeó inmediatamente, agudo y caliente, pero soportable, mucho más soportable que la noche anterior. Logró sentarse en la camilla, recargando su espalda contra la pared fría, de cemento. El doctor Aurelio levantó la vista de su libro. «Despertaste, hijo. ¿Cómo te sientes?» El demonio no respondió de inmediato. Miró alrededor de la enfermería, evaluando su situación. Sus hombres no estaban a la vista, pero podía escuchar voces afuera, en el pasillo. Estaban ahí, esperando. Su pistola no estaba en la camilla. La buscó con la mirada y la encontró en una mesa junto a la puerta, demasiado lejos para alcanzarla rápidamente. El doctor Aurelio notó su mirada. «Tu pistola está ahí, hijo. No la toqué. Pero te recomiendo no hacer movimientos bruscos todavía. Las suturas son firmes, pero no son mágicas». El demonio volvió su atención al viejo. Lo estudió con ojos nuevos, con la perspectiva que solo dan horas de sueño y distancia del dolor agudo. Este hombre le había salvado la vida, con equipo de basura, sin anestesia, en condiciones que habrían hecho vomitar a cualquier cirujano profesional. Y lo había hecho con una calma que rayaba en lo sobrenatural. «Viejo», dijo finalmente, su voz todavía ronca, «eres un doctor de verdad. ¿Dónde aprendiste eso?» El doctor Aurelio cerró su libro lentamente, marcando la página con una gasa doblada. Se quitó los lentes y los dejó sobre el escritorio. Sus ojos cansados y viejos encontraron los del demonio. «¿De verdad quieres saber, hijo?» El demonio asintió.
El doctor Aurelio suspiró. Se levantó de su silla con movimientos lentos, sus articulaciones protestando después de horas de inmovilidad. Caminó hacia la ventana y miró afuera, al patio de la prisión donde algunos reclusos caminaban en círculos bajo la luz decreciente de la tarde. De 1992 a 2007 trabajé para el Cartel del Golfo. El demonio no mostró sorpresa. En su mundo ya nada sorprendía. El doctor Aurelio continuó, su voz tomando un tono distante, como si hablara de otra persona, de otra vida. Empecé como médico de campo. Me reclutaron cuando tenía 41 años. Era cirujano en un hospital público en Matamoros. Ganaba una miseria, ahogándome en deudas. Un día llegó un hombre a mi consultorio privado, el que abrí para complementar ingresos. Tenía una bala en el abdomen. Me ofreció 50,000 pesos por salvarlo. En efectivo. Esa noche. Hizo una pausa, recordando. Lo salvé. Y así empezó todo. El doctor Aurelio se volteó hacia el demonio, sus ojos ahora más oscuros, más pesados con el peso de los recuerdos. Durante 15 años fui el médico de confianza del Golfo. Viajé por toda la frontera norte, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Donde me necesitaran, ahí iba. Saqué balas, suturé puñaladas, traté quemaduras, amputé miembros gangrenados. Salvé las vidas de comandantes, sicarios, halcones, contadores. De todos. Mi trabajo era mantenerlos vivos para que pudieran seguir trabajando. ¿Pagaban bien?, preguntó el demonio. El doctor Aurelio sonrió amargamente. Muy bien, hijo. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Le compré una casa grande a mi hermana Carmelita en Tampico. Pagué todas mis deudas. Tenía 3 carros, ropa cara, relojes de oro. Vivía como rey. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué en esta prisión de mierda? El doctor Aurelio no respondió de inmediato. Regresó a su silla y se sentó pesadamente, como si el peso de la historia lo aplastara. Porque ser médico para el Golfo no fue lo único que hice. El demonio entrecerró los ojos. ¿Qué más hacías? El doctor Aurelio lo miró fijamente. Su voz bajó casi a un susurro, pero cada palabra era clara, cortante como bisturí. Interrogatorios, tortura, extracción de información. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. El doctor Aurelio continuó, su voz ahora completamente plana, sin emoción. Un médico sabe cosas que otros no saben, hijo. Sabe exactamente dónde están los nervios. Sabe cuánta presión aplicar para causar el máximo dolor sin matar. Sabe cómo mantener a alguien consciente durante horas. Cómo evitar que se desmaye. Cómo evitar que escape del dolor. Sabe qué órganos pueden dañarse sin causar muerte inmediata. Sabe cómo hacer que un hombre hable, que suplique, que confiese cosas que ni siquiera sabía que sabía. Hizo una pausa, mirando sus propias manos. Esas manos delgadas y arrugadas que la noche anterior habían salvado a el demonio. Estas manos curaron a cientos de personas, pero también destruyeron a docenas. Hice cosas indescriptibles, hijo, cosas que me persiguen cada noche cuando cierro los ojos. Cuando el Golfo necesitaba información de enemigos, de traidores, de informantes, me usaban. Y yo era bueno en eso, muy bueno. El demonio ahora lo miraba con una expresión diferente. Ya no era curiosidad, era reconocimiento, respeto, tal vez, o algo parecido al miedo. ¿Cuántos?, preguntó. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos interrogaste? El doctor Aurelio cerró los ojos un momento. No cuento, hijo. Dejé de contar después del número 30, pero fueron muchos más. ¿Los mataste? El doctor Aurelio abrió los ojos. A algunos. No, siempre. Mi trabajo era extraer información, no ejecutar. Pero a veces las cosas se complicaban. A veces el cuerpo no aguantaba. A veces recibía órdenes especiales de que el sujeto no podía sobrevivir. Su voz se quebró levemente. A veces simplemente cometía errores. El demonio procesó esta información en silencio. Conocí a hombres como el doctor Aurelio, especialistas en dolor, técnicos de tortura,
El CJNG tenía los suyos. Todos los carteles los tenían, pero nunca habría imaginado que el amable anciano de lentes redondos y voz de abuelo era uno de ellos. ¿Por qué dejaste?, preguntó finalmente. El doctor Aurelio se quedó mirando el techo un largo momento antes de responder. En 2007, el Golfo me ordenó interrogar a una mujer. Era la esposa de un contador que había robado dinero del cartel. El contador había huido, desaparecido. Querían que ella les dijera dónde estaba. Su voz se volvió más suave, más frágil. Trabajé en ella durante 6 horas. No sabía nada. Desde la primera hora supe que realmente no sabía dónde estaba su esposo. El cobarde la había abandonado sin decirle nada. Pero mis jefes no me creyeron. Me ordenaron continuar hasta que hablara. ¿Qué pasó? Murió. A la hora 6, su corazón se detuvo. Tenía 34 años. Tenía 2 hijos esperándola en casa. El doctor Aurelio se limpió los ojos con el dorso de su mano. Un movimiento rápido, casi avergonzado. Esa noche decidí que ya no podía más. Intenté renunciar, pero el Golfo no acepta renuncias. Sabía demasiado. Así que huí. Me escondí 8 meses en las montañas de Oaxaca. Finalmente me encontraron, pero para entonces había contactado a las autoridades. Les ofrecí información a cambio de protección. No me dieron protección, pero tampoco me mataron. Me arrestaron por mis crímenes y me sentenciaron a 25 años en Islas Marías. ¿Encontraste paz aquí?, preguntó el demonio con un tono que podría ser burla o curiosidad genuina. El doctor Aurelio lo miró. Aquí, encontré la posibilidad de redención, hijo. No paz. La paz no existe para hombres como yo. Pero aquí puedo usar estas manos para curar en lugar de destruir. Puedo despertar cada mañana sabiendo que hoy voy a ayudar a alguien en lugar de torturarlo. Eso es lo único que me mantiene cuerdo. El demonio permaneció en silencio un momento. Luego, inesperadamente, sonrió. Viejo, eres más interesante de lo que pensé. El demonio se quedó en la enfermería 5 días. Durante ese tiempo, el doctor Aurelio lo atendió como atendería a cualquier paciente. Cambió sus vendajes cada 8 horas, limpió la herida con alcohol y suero fisiológico improvisado, administró los pocos antibióticos que logró conseguir, sobornando a un guardia con dinero, que los sicarios del demonio proporcionaron generosamente. La infección que tanto temía nunca llegó. La herida sanaba limpiamente, las suturas aguantaban, el tejido se regeneraba con una rapidez que sorprendió incluso al doctor Aurelio. El cuerpo del demonio era fuerte. Años de violencia lo habían endurecido, convertido en algo que resistía el daño mejor que la mayoría. Una máquina de guerra que no sabía rendirse. Durante esos 5 días, hablaron. El demonio, tal vez por el aburrimiento del encierro, tal vez por algo más profundo que ni él mismo entendía, empezó a contar historias. Al principio eran fragmentos, migajas de información lanzadas sin contexto. Pero poco a poco las piezas empezaron a encajar, formando un mosaico de violencia y poder que el doctor Aurelio escuchaba en silencio, sin juzgar, sin interrumpir. Controlo el territorio de extorsión en Guadalajara y alrededores, dijo el demonio en la mañana del tercer día mientras el doctor Aurelio le cambiaba el vendaje. El sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire estancado de la enfermería. El doctor Aurelio asintió sin levantar la vista de su trabajo. Las manos se movían con precisión automática, removiendo la gasa, vieja, examinando la herida, aplicando antiséptico. El demonio continuó. Tenemos más de 200 negocios bajo nuestra protección. Taquerías, panaderías, tiendas de abarrotes, farmacias, ferreterías, talleres mecánicos. Cada semana mis hombres pasan a cobrar. Algunos pagan 500 pesos, otros pagan 5,000. Depende del tamaño del negocio, las ganancias, la ubicación. ¿Y si no pagan?, preguntó el doctor Aurelio, aunque ya sabía la respuesta. El demonio sonrió. Esa sonrisa que estiraba la cicatriz de su labio y no llegaba a sus ojos. Primero advertimos.
Una visita amigable, una conversación civilizada. Les explicamos cómo funcionan las cosas, les damos tiempo para conseguir el dinero. Somos razonables. ¿Y si siguen sin pagar? Entonces las cosas se ponen menos civilizadas. Un vidrio roto, una llanta ponchada, un pequeño incendio en la bodega. Nada grave, solo recordatorios. ¿Y si aún así se niegan? El demonio se encogió de hombros con su brazo bueno. Entonces visitamos a la familia. El doctor Aurelio terminó de colocar el nuevo vendaje y se enderezó. Sus ojos encontraron los del demonio por un largo momento. El demonio pareció interpretar esa mirada como una invitación a continuar. El mes pasado tuvimos un caso interesante. Un panadero en la colonia Analco. Se llamaba Don Ramiro. Tenía 58 años, una esposa gorda, 2 hijos jóvenes. Llevaba 30 años con su panadería. Hacía el mejor pan de muerto de toda Guadalajara, decían. El demonio hizo una pausa, recordando. Le pedíamos 3,000 pesos semanales. No era exagerado para un negocio de ese tamaño, pero don Ramiro se negó. Dijo que ya pagaba impuestos al gobierno, que no iba a pagarle también a criminales. Nos dijo criminales en la cara. ¿Te imaginas? ¿Qué hicieron?, preguntó el doctor Aurelio. Su voz era neutral, pero sus manos se habían detenido sobre los instrumentos médicos. Le dimos 2 semanas. Volvimos. Seguía negándose. Así que le quemamos la panadería. De noche, cuando no había nadie. Solo el negocio, no la casa. Todavía estábamos siendo razonables. El doctor Aurelio permaneció en silencio. El demonio continuó, su voz tomando un tono casi nostálgico, como si contara una anécdota divertida de su infancia. Don Ramiro reconstruyó. Tardó 2 meses, pero reconstruyó. Viejo terco. Así que fuimos a su casa. Le explicamos a su esposa, frente a él, lo que les pasaría a sus hijos si no cooperaba. Describimos cada detalle. La mujer lloraba. Los hijos temblaban. Don Ramiro finalmente entendió. ¿Pagó? Pagó. El primer mes completo más 50% de recargo por las molestias. Pero una semana después le dio un infarto. Murió en el hospital. No había ninguna emoción en su voz. Su esposa ahora maneja la panadería. Paga cada semana a tiempo. Nunca ha dado problemas. El doctor Aurelio permaneció inmóvil por varios segundos. Luego, lentamente, tomó la bandeja de instrumentos y caminó hacia el gabinete de metal. Esa es la realidad del negocio, viejo, dijo el demonio a sus espaldas. La gente necesita protección. Nosotros la ofrecemos. Si cooperan, viven en paz. Si no cooperan, sufren las consecuencias. Simple. El doctor Aurelio guardó los instrumentos en silencio. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Te salvé la vida, hijo. El demonio frunció el ceño. ¿Y qué con eso? Cada día que tú vives, don Ramiro sigue muerto. Su esposa sigue pagando por miedo. Sus hijos crecen sin padre. Y los otros 200 negocios que mencionas siguen sufriendo bajo tu sistema. El demonio lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Me estás juzgando, viejo? No, hijo. No tengo derecho de juzgar a nadie. En mi tiempo hice cosas peores que tú. El doctor Aurelio caminó hacia la ventana y miró afuera. Solo estoy pensando en voz alta. Pensando en las consecuencias de mis acciones. ¿Consecuencias? Cuando abrí tu hombro, tenía la bala en las pinzas. Podría haber movido mi mano 1 centímetro hacia la derecha. La arteria subclavia se habría abierto. Habrías muerto desangrado en minutos. Nadie habría sospechado nada. Complicación quirúrgica, dirían. El viejo hizo lo que pudo. El demonio se tensó visiblemente. ¿Pensaste en matarme? El doctor Aurelio no se volteó. Sí. Por un segundo. Pensé en don Ramiro, a quien no conocí. Pensé en su esposa llorando frente a sus hijos. Pensé en los 200 negocios viviendo con miedo. Pensé que tal vez algunos dormirían mejor si tú murieras. ¿Por qué no lo hiciste?
Ahora el doctor Aurelio se volteó. Su rostro estaba calmado, pero sus ojos brillaban con algo profundo, algo cultivado durante años. Porque hace mucho tiempo dejé de ser juez, hijo. En mi vida anterior decidía quién vivía y quién moría. Creía que tenía ese derecho porque tenía el conocimiento, el poder, la autoridad. Pero estaba equivocado. No soy Dios. Solo soy un viejo con manos hábiles y demasiados pecados en la espalda. Ahora solo curo. A todos. Sin excepciones. Sin juicios. Esa es mi penitencia. El demonio lo estudió por un largo momento. Luego, inesperadamente, se rió. Una carcajada corta, ronca, sin humor genuino. Eres un hombre raro, viejo. Me dijiste que pensaste en matarme y no siento nada. Ni miedo, ni rabia. Solo curiosidad. El doctor Aurelio regresó a su silla y se sentó pesadamente. ¿Curiosidad de qué? De ti. De lo que eres. De lo que fuiste. Los doctores que trabajan para nosotros son cobardes. Hacen lo que les decimos porque tienen miedo. Tú no tienes miedo. Me apuntaste con el conocimiento de cómo podrías matarme sin que nadie lo supiera. Eso requiere huevos, o locura, o sabiduría. El demonio se recargó en la camilla, mirando el techo húmedo. Viejo, quiero hacerte una propuesta. El doctor Aurelio suspiró. Ya sabía lo que venía. Trabaja para mí, para el CJNG. Necesitamos a alguien con tus habilidades, no solo para curar, también para lo otro. ¿Lo otro? El demonio lo miró fijamente. Tenemos enemigos, que no hablan, informantes que protegen sus contactos, traidores que se niegan a confesar. Necesitamos a alguien que sepa cómo hacerlos hablar. Alguien con conocimiento médico, con experiencia, con estómago para el trabajo. El doctor Aurelio cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su voz era firme como roca. No. El demonio frunció el ceño. Esto no es una petición. Lo sé, hijo. Pero la respuesta sigue siendo no. Esa vida terminó para mí. No voy a regresar. El demonio se enderezó lentamente en la camilla, ignorando el dolor en el hombro. Su expresión había cambiado. La curiosidad se había convertido en algo más frío, más calculador. Viejo, no creo que entiendas tu situación. Estás en una prisión en medio del océano. Aquí no tienes poder. Afuera de esa puerta tengo 4 hombres armados que harán todo lo que les ordene. Todo. El doctor Aurelio no se movió. Y afuera tengo recursos, continuó el demonio. Tengo ojos en todas partes. Sé cosas sobre ti que tal vez hayas olvidado. Por ejemplo, sé que tienes una hermana. El doctor Aurelio se quedó completamente inmóvil. Carmelita, ¿verdad? 72 años. Vive en Tampico, en la casa que le compraste con el dinero del Golfo. Calle Altamira número 847. Casa azul con bugambilias en la entrada. Va al mercado los martes y viernes. Compra en una tiendita llamada La Esperanza. El demonio sonrió. Esa tiendita nos paga extorsión, viejo. 2,000 pesos semanales. Así de cerca estamos de tu hermana. ¿Entiendes lo que te digo? El doctor Aurelio sintió algo frío deslizándose por su columna. Carmelita, su hermana mayor. La mujer que lo crió después de que su madre murió de tuberculosis cuando él tenía 9 años. La que trabajó doble turno en una fábrica de textiles para pagar sus estudios de medicina. La única familia que le quedaba en este mundo. Y el demonio la había encontrado. El silencio en la enfermería se intensificó, volviéndose casi irrespirable. El doctor Aurelio podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, podía sentir cómo sus manos, que nunca temblaban, empezaban a tensarse involuntariamente. El demonio observaba su reacción con la satisfacción de un depredador que ha encontrado el punto débil de su presa. Veo que ahora tengo tu atención, viejo. El doctor Aurelio respiró profundo. 1 vez, 2 veces, controlando la marea de emociones que amenazaba con desbordarse. Cuando habló, su voz era baja pero firme. Si tocas a mi hermana, te mataré. El demonio se rió. ¿Tú?
¿Un viejo de 68 años encerrado en una isla? Exactamente cómo planeas hacer eso. El doctor Aurelio se levantó lentamente de su silla. Con pasos medidos, deliberados, caminó hacia el demonio. Se detuvo junto a la camilla, mirándolo desde arriba con ojos que habían cambiado. Ya no eran los ojos del abuelo bondadoso. Eran algo más antiguo, más oscuro. Hijo, te voy a contar una historia. En 2003, cuando todavía trabajaba para el Golfo, el cartel de Sinaloa intentó reclutarme. Dije que no. No les gustó mi respuesta. Así que mandaron 3 hombres a Tampico para darme un mensaje. Fueron a la casa de Carmelita. La amenazaron frente a mí. El demonio escuchaba sin parpadear. El doctor Aurelio continuó. Esos 3 hombres fueron llevados al Hospital General de Tampico una semana después. Diferentes días, diferentes razones. Uno por apendicitis, otro por fractura de fémur en un accidente de motocicleta. El tercero por una infección urinaria que requería cirugía menor. Hizo una pausa. Ninguno de los 3 salió vivo del hospital. Complicaciones postoperatorias, dijeron los reportes. Reacciones alérgicas a la anestesia. Sangrados inesperados. Cosas que pasan. Su voz bajó a un susurro. Yo estaba en ese hospital. Tenía amigos en ese hospital. Amigos que me debían favores. El demonio permaneció en silencio. Por primera vez desde que llegó a la enfermería aquella primera noche, había algo parecido a cautela en sus ojos. El doctor Aurelio se inclinó hacia él. Piensas que porque soy viejo y estoy en prisión soy indefenso. Pero llevo 8 años aquí, hijo. 8 años curando guardias, presos, a todos. ¿Sabes cuántos favores he acumulado? ¿Sabes cuántas personas me deben la vida? ¿Me estás amenazando, viejo? Te estoy informando. El doctor Aurelio se enderezó. Si algo le pasa a Carmelita, cualquier cosa, sabré que fuiste tú. Y encontraré la manera de hacerte pagar. No hoy, no mañana, tal vez no este año. Pero lo haré, porque es lo único que me queda. Ella es lo único que me importa en este mundo. El demonio lo estudió por un largo momento. Luego, inesperadamente, asintió. Está bien, viejo. Entiendo. La familia es sagrada. No tocaremos a tu hermana. El doctor Aurelio no se relajó. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. El demonio se recargó en la camilla. No voy a obligarte a trabajar para mí. Tienes razón, no serviría de nada. Un hombre como tú es peligroso trabajando bajo amenaza. Podría cometer errores convenientes. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que sigas haciendo lo que haces, que me cures cuando lo necesite. Nada más. El doctor Aurelio frunció el ceño. ¿Solo eso? Solo eso. Eres el mejor doctor que he visto, mejor que los doctores en nómina del CJNG. Si vuelvo a necesitar atención, vendré aquí. Me curarás, sin preguntas, sin juicios. ¿Y si me niego? El demonio sonrió. No te negarás, porque eso es lo que eres, viejo. Eres un sanador. Tú mismo lo dijiste, curas a todos, sin excepciones, incluso a monstruos como yo. El doctor Aurelio permaneció en silencio, procesando las palabras. El demonio tenía razón. Esa era la penitencia que se había impuesto a sí mismo, su redención. Curar sin juzgar, sin discriminar. Está bien, dijo finalmente. Te curaré cuando lo necesites, pero cumplirás tu palabra sobre Carmelita. Tienes mi palabra. El demonio extendió su mano derecha. El doctor Aurelio la miró un momento, luego la estrechó. El apretón fue firme, breve. 3 meses después, el demonio regresó. Llegó a las 02:17 de la mañana de un jueves de junio, arrastrado por 2 de sus hombres, dejando un rastro de sangre en el pasillo de la enfermería. Esta vez no era una herida de bala. Era peor. Tenía 3 puñaladas en el abdomen, una en el costado derecho, 2 en el izquierdo. La sangre brotaba, casi negra bajo la luz amarillenta del techo. Estaba pálido, sudando, temblando. Sus ojos,
normalmente fríos como piedra, ahora estaban nublados por el dolor y algo más. Miedo, tal vez. «Viejo», murmuró mientras lo acostaban en la camilla. «Esta vez sí nos chingamos». El doctor Aurelio evaluó las heridas con rapidez profesional. Una de las puñaladas había penetrado profundo en el costado derecho, probablemente perforando el hígado. Las otras dos eran menos graves, pero había perdido mucha sangre. «¿Quién te hizo esto?», preguntó mientras cortaba la ropa ensangrentada. «Uno de mis sicarios. Un chamaco de 22 años. Se llamaba Marco, el demonio». Tosió, escupiendo flema manchada de rojo. «Hace 6 meses le quemamos la panadería a su hermano. El hermano se ahorcó. Hoy Marco decidió vengarse». El doctor Aurelio no dijo nada. Solo trabajó. Esta cirugía fue más complicada que la anterior. No era solo sacar una bala y suturar. Había daño interno, sangrado intraabdominal, tejido hepático desgarrado. El doctor Aurelio trabajó 8 horas con los instrumentos inadecuados que tenía disponibles. Improvisó pinzas de depilar. Usó hilo de pescar esterilizado cuando se acabó el hilo quirúrgico. Mantuvo vivo a el demonio con transfusiones improvisadas de uno de sus sicarios que compartía tipo de sangre. Fueron las 8 horas más largas de los últimos tiempos. Cuando finalmente terminó, el sol del mediodía entraba por la ventana de la enfermería. El doctor Aurelio se desplomó en su silla, agotado hasta los huesos. Sus manos, por primera vez en años, temblaban levemente. El demonio estaba inconsciente, pero vivo. Su respiración era débil pero estable. Su corazón latía con regularidad. El doctor Aurelio lo miró por un largo momento. Lo volví a salvar, pensó. Volví a mantener vivo a un monstruo. ¿Cuántas personas más van a sufrir porque no dejé morir a este hombre? ¿Cuántas panaderías más van a arder? ¿Cuántos hermanos más se van a ahorcar? Pero no había dudado. Ni un segundo. Cuando el demonio llegó sangrando, el doctor Aurelio simplemente hizo lo que hacía. Curar, sin pensar, sin juzgar. Esa era su maldición y su salvación. El demonio despertó 16 horas después. Miró a su alrededor, confuso, hasta que sus ojos encontraron al doctor Aurelio sentado en su silla, leyendo el eterno libro de anatomía. «Viejo», murmuró con voz ronca, «sigo vivo». «Sigues vivo, hijo». El demonio cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos, algo que el doctor Aurelio no había visto antes. «¿Por qué me sigues salvando, viejo? Sabes lo que soy. Sabes lo que hago. Me amenazaste con mi hermana, y aún así me salvaste. Otra vez». El doctor Aurelio dejó el libro a un lado. «Porque soy doctor, hijo. Eso es lo único que soy ahora. Lo único que quiero ser». El demonio se quedó mirando al doctor Aurelio por un largo momento. El silencio en la enfermería era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del foco amarillento y la respiración pesada de el demonio, todavía recuperándose de las 8 horas de cirugía que le habían salvado la vida por segunda vez. «Ese sicario», dijo finalmente el demonio. «Marco, el que me apuñaló». «¿Qué pasó con él?», preguntó el doctor Aurelio. El demonio cerró los ojos. Sabía por qué lo hizo. «Le quemamos la panadería a su hermano. El hermano se ahorcó una semana después en el baño de su casa. Marco encontró el cuerpo. Hizo una larga pausa. El hermano tenía 19 años. Se llamaba Diego. Hacía pan de elote que vendía en las escuelas. No se metía con nadie». El doctor Aurelio escuchaba en silencio. «Cuando reclutamos a Marco hace 2 años, dijo que quería dinero para ayudar a su familia. Nunca mencionó que su hermano tenía una panadería. Mis hombres quemaron el negocio sin saber que el hermano pertenecía a uno de los nuestros. ¿Eso cambia algo?», preguntó el doctor Aurelio. El demonio abrió los ojos. «No, no cambia nada. Diego sigue muerto. Marco intentó matarme de todas formas. Mis hombres ya lo encontraron. Él también ya está muerto». El doctor Aurelio asintió lentamente. «Otra vida perdida».
otro eslabón en la cadena interminable de violencia. El demonio siguió hablando, su voz más suave de lo que el doctor Aurelio jamás había escuchado. Cuando Marco me apuñaló, viejo, no sentí sorpresa. Sentí que era justo, que me lo merecía. Por primera vez en mi vida sentí que alguien tenía derecho a matarme. Eso es culpa, hijo, dijo el doctor Aurelio. La estás sintiendo por primera vez. ¿Culpa? El demonio se rió amargamente. No conozco esa palabra. Llevo 20 años en esto. He matado, torturado, destruido familias. Nunca sentí nada. Hasta ahora. El demonio no respondió. Solo miró el techo húmedo, perdido en pensamientos que probablemente nunca había tenido antes. El doctor Aurelio se puso de pie y caminó hacia la ventana. El sol de la tarde pintaba el patio de la prisión con tonos dorados. Algunos reclusos jugaban fútbol con una pelota vieja. Otros simplemente caminaban en círculos, matando el tiempo, esperando a que terminaran sus condenas. «Hijo», dijo sin volverse, «¿puedo preguntarte algo?» «Pregunta. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo? En salirte del negocio?» El demonio tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba cansada. «No hay salida, viejo. Entras al cartel y sales muerto. Es la única forma. Yo salí del Golfo. Tú terminaste en prisión». El doctor Aurelio sonrió levemente. «Pero estoy vivo, y mi hermana está viva. Y cada mañana despierto sin sangre fresca en las manos. Eso vale algo». El demonio permaneció en silencio. El doctor Aurelio regresó a su silla y se sentó frente a él. «No te estoy diciendo qué hacer con tu vida, hijo. No tengo ese derecho. Solo te digo que siempre hay opciones, aunque parezca que no las hay». El demonio lo miró con atención. «Viejo, ¿crees en la redención?» La pregunta sorprendió al doctor Aurelio. Era inesperada y profunda. Nadie le había preguntado eso antes. Nunca. Pensó un momento antes de responder, pesando las palabras, recordando sus viejos años. «Creo que la redención no es un momento, hijo. Esa es mi opinión. No es una decisión que tomas y ya. Es un proceso. Es despertar cada día y elegir ser mejor que ayer. Una y otra vez. Para siempre. Es cargar tus pecados sin dejar que te aplasten, con todo su peso y su dolor. Es usar lo que te queda de vida para reparar lo que puedas, sabiendo que nunca podrás repararlo todo. Pero intentarlo de todas formas. ¿Y tú te redimiste?» El doctor Aurelio negó con la cabeza. «No. Probablemente nunca lo haré. Demasiado tarde. Demasiadas pérdidas. Pero sigo intentando. No tengo otra opción. Cada día. Es lo único que puedo hacer. Solo eso». El demonio cerró los ojos de nuevo. Su rostro se había suavizado, sus músculos relajados. Parecía que se había quedado dormido. Pero justo cuando el doctor Aurelio pensó que la conversación había terminado, volvió a hablar, con voz ronca. «Gracias, viejo». «¿Por qué?» «Por no dejarme morir. 2 veces en total». El doctor Aurelio no respondió, solo asintió en silencio y volvió a su libro de anatomía. La conversación había terminado ahí. 1 año después, el demonio fue liberado de Islas Marías, de vuelta a su vida anterior, a su libertad. Su sentencia original había sido reducida por buena conducta y por las conexiones del CJNG dentro del sistema penal mexicano. El sistema había funcionado de nuevo. Un doctor cumplió con su deber. Pero ¿cuántas muertes más causó? ¿Quién es más responsable, el doctor o el sistema? Salió una mañana de marzo, exactamente 12 meses después de aquella primera noche cuando llegó con una bala en el hombro. La cicatriz seguía ahí como un recordatorio. El doctor Aurelio esperaba en la puerta de la enfermería cuando el demonio caminó hacia la salida de la prisión. Pero nadie había entendido todavía por qué. Los 2 hombres se miraron a través del patio polvoriento, tal vez por última vez. Había 50 metros de distancia entre ellos, pero el contacto visual era claro, directo. Las palabras eran innecesarias. El demonio se detuvo.
con un movimiento preciso. Levantó su mano derecha y se tocó el hombro izquierdo, el lugar donde la cicatriz de la primera bala permanecería para siempre. Sus dedos siguieron levemente la marca. Luego se tocó el costado, donde las 3 puñaladas de Marco habían dejado su huella. 3 líneas, 3 memorias. 2 veces, decía el gesto. Me salvaste 2 veces. Luego inclinó la cabeza levemente. Un saludo de respeto, reconocimiento, tal vez incluso gratitud. Una emoción rara para este hombre. El doctor Aurelio devolvió el gesto, con el mismo peso y respeto. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero suficiente. Ambos lo habían entendido. El demonio se volteó y caminó hacia la puerta de salida, donde lo esperaba una lancha que lo llevaría de regreso al continente, a Jalisco, a su vida de violencia y extorsión, a su vieja vida, a su viejo rol. Nada había cambiado. El doctor Aurelio lo vio desaparecer. Último paso, última mirada, luego nada. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que el demonio volvería a su puesto como comandante de extorsión. Sabía que más panaderías arderían, más familias serían amenazadas, más hermanos se ahorcarían en baños mientras sus familias encontraban los cuerpos. Y sabía que él, el doctor Aurelio Mendoza, había hecho posible todo eso al mantenerlo vivo. 2 veces. Era una verdad inevitable. Esa noche, en su celda pequeña y fría junto a la enfermería, solo, el doctor Aurelio no pudo dormir. La oscuridad se había vuelto pesada, el silencio ruidoso. La pregunta era, si tú estuvieras en el lugar del doctor Aurelio, en esa oscuridad, pensando en las personas que tu mano salvó y que esa misma mano matará, ¿podrías dormir? Se quedó mirando el techo de cemento, pensando en las decisiones que nos definen. ¿Cuáles son correctas? ¿Cuáles tienen un precio pesado? Pensando en el panadero don Ramiro, a quien nunca conoció pero cuya muerte ahora cargaba en sus hombros. Un hombre cuya cara ni siquiera había visto, ahora era su fantasma. Pensando en Diego, el hermano de Marco, que hacía pan de elote y no se metía con nadie. Una persona ordinaria, una víctima probable. Pensando en todos los comerciantes de Jalisco que vivirían con miedo porque él eligió curar en lugar de matar. Demasiados para contar, todos invisibles. ¿Había hecho lo correcto? No lo sabía, nunca lo sabría. Quedaría sin respuesta, siempre, para siempre. Tal vez tú también pasaste una noche sin dormir dando vueltas en tu cama, pensando si aquella decisión que tomaste fue correcta o equivocada. Solo sabía que había hecho lo único que podía hacer, lo único que le quedaba después de tantos años de destrucción. Una última pieza, una última esperanza. Curar, sin juzgar, sin discriminar, sin decidir quién merecía vivir y quién merecía morir, porque él no era un dios. Esa era su manera de hacer penitencia, y tendría que vivir con eso hasta el final. No tenía otra oportunidad. El doctor Aurelio Mendoza sigue hoy en Islas Marías. Años y años pasaron, él se quedó. Ahora tiene 73 años. Sigue siendo el asistente de enfermería de la prisión. El mismo cuarto, la misma función, el mismo lugar de penitencia. En los últimos 13 años ha salvado más de 200 vidas, incluyendo asesinos, violadores, ladrones y comandantes de cartel. Todos sin rechazar a nadie. Su hermana Carmelita sigue viviendo en Tampico. Tiene 77 años. Nunca fue molestada. La promesa se había cumplido, al menos eso. El demonio sigue activo en Jalisco. Nada cambió, nada se detuvo. Su red de extorsión se expandió, creció y se volvió más peligrosa. Ahora controla más de 300 negocios, cada uno una familia, cada uno un miedo. Las panaderías siguen ardiendo, las familias siguen pagando. Un ciclo sin fin. El doctor Aurelio sabe todo esto, pero no puede escapar, no puede olvidar. Lee los periódicos que llegan a la isla con semanas de retraso. En cada línea, en cada crimen, un rastro, una coincidencia. Ve los nombres, los números,
las historias de violencia que se repiten una y otra vez. Y en cada una busca su propia huella. Y cada noche antes de dormir piensa en el demonio. Un ritual inevitable, un ajuste de cuentas. Piensa en las 2 veces que sostuvo su vida en las manos. 2 momentos, 2 elecciones, consecuencias infinitas. Piensa en las decisiones que tomó. Y se pregunta si algún día encontrará paz. Ya sabe la respuesta él mismo, pero aún así pregunta. Probablemente no. Pero sigue intentando, porque detenerse significa rendirse. Cada día. Es lo único que puede hacer. Esta historia te impactó. Para no perderte la próxima historia, suscríbete al canal. Escribe en los comentarios qué momento te impactó más. El doctor Aurelio operando a el demonio con equipo improvisado, confesando su pasado, o eligiendo salvarlo de nuevo en lugar de matarlo. Dime, ¿crees que el doctor Aurelio encontró verdadera redención, o solo sigue cargando el peso de sus crímenes? Tu opinión me importa. Nos vemos en la próxima historia.